A veces tengo la sensación de que somos como aquellas dos pulgas que filosofaban sobre un perro y una le preguntaba a la otra, ¿tú crees que habrá vida en otro perro? Sí, cuando veo tanta gente dudando de que pueda haber vida inteligente en otros lugares del cosmos, me da esa misma impresión, ¿sabes? Porque a pesar de esta avalancha de información con la que contamos, todavía hay gente que actúa como Santo Tomás, ¿eh? Si no lo veo, no lo creo. Una época esta en la que hablamos de física cuántica y de partículas subatómicas, pero aún así, una buena parte de la humanidad sigue aferrada a la sotana de Santo Tomás. Y de ahí aquello de que no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero al mismo tiempo, aquí entre nosotros, nos encontramos con personas que afirman haber visitado otros mundos, los cuales, según ellos, están habitados por criaturas parecidas o iguales a nosotros físicamente hablando. Incluso contamos aquí en nuestro propio planeta Tierra con personas que dicen haber tenido encuentros con entidades que, según ellos, no son de este mundo. Entidades con comportamientos muy variados, unos muy considerados con nosotros y que incluso hasta nos llegan a proteger y nos guían y hasta nos enseñan, pero también con otros individuos que de amigos parecen no tener nada, ya que estas personas dicen haber sido tratados por ellos como si fueran más o menos ratas de laboratorio. Yo, en lo personal, no he tenido esta clase de experiencia tan cercana, pero el simple hecho de haber podido ver el cielo en una noche despejada, desde un lugar en el que no hay ciudades cercanas. Ya sabes que las luces de las ciudades generan un reflejo en las partículas de la atmósfera que nos impide ver el cielo con claridad. Pero el solo hecho de haber observado aquello tan imponente me hizo descartar por completo la posibilidad de que este pequeño lugar en el espacio en que habitamos pudiera ser el único capaz de albergar vida inteligente. E inmediatamente, no pude evitar preguntarme, ¿qué lado de nosotros es el que se resiste a aceptar que la Tierra no es el único sitio en el cosmos habitado por vida inteligente? Y mi pregunta, voló como una flecha hasta clavarse, ¿sabes en dónde? En el mismo centro del ego humano. Esto fue algo que me sucedió hace muchos años. Y si bien desde entonces acepto convencido la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta, llegué a la conclusión de que, a pesar de mi convicción, eso debía ser irrelevante para nosotros. ¿Y sabes por qué? Es porque nosotros vivimos aquí. Y esto no es gracias a un accidente cósmico, ¿sabes? No hay ningún error en eso de que vivamos aquí. Como no lo hay en que antes de andar husmeando en la casa del vecino, debemos conocer bien la nuestra. ¿Y sabes cuál es nuestra casa? Mira, nuestra casa es esta, el planeta Tierra, del cual todavía no sabemos casi nada por andar con la atención puesta todo el tiempo fuera de nosotros, por andar corriendo detrás de agujeros negros, de Big Bangs, de extraterrestres y de todas esas cosas que sí existen, pero no estamos aquí para eso, ¿sabes? Al menos mientras que sepamos tan poco sobre nosotros mismos. Lo que pasa es que nuestro ego nos pone todo eso por delante para distraernos y para que creamos que estamos muy ocupados, cuando en realidad lo que estamos haciendo es simplemente huir sistemáticamente de nosotros mismos. Estamos durmiendo con el enemigo y no lo sabemos. Así es que, como siempre te digo aquí en Mi Ganzúa, despierta y date cuenta, porque o te iluminas tú o no te ilumina nadie, nadie.